Este trabajo busca analizar la lucha contra el terrorismo que tuvo Perú en el año 1980 al año 2000. El terrorismo en el Perú estuvo marcado por dos principales grupos: Sendero Luminoso, que era maoísta, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, más conocido como MRTA. Ambos grupos surgieron en un contexto de descontento social y político, con el objetivo de cambiar radicalmente la estructura del Estado peruano. La lucha contra el Sendero Luminoso y MRTA tuvo repercusiones internacionales, influyendo en las políticas de seguridad y derechos humanos en la región. Incluso, la comunidad internacional aumentó su participación en la lucha contra el terrorismo en el Perú, brindando apoyo logístico y político. Las clases que escogí fueron las de la semana 11, 12 y 14. La semana 11, porque nos habla acerca de cómo la economía del Perú llegó a una hiperinflación, la cual estos grupos terroristas supieron aprovechar con ataques a infraestructuras y masacres a civiles. En la semana 12 nos enseñan las fases que tuvo este conflicto, presentándonos a estos grupos subversivos y sus objetivos. En el caso de Sendero Luminoso, buscaba iniciar una guerra popular para poder convertir al país en un estado comunista, siguiendo el maoísmo. En el caso de MRTA, buscaba implementar la impronta de la Revolución Cubana. Por último, en la semana 14, podemos ver el declive del terrorismo en el Perú, con la llegada de Alberto Fujimori, que durante los primeros años no tuvo un plan estratégico para acabar con el terrorismo. Por esta razón, varios de los miembros atentaron contra la vida de campesinos y cometieron terribles actos contra los derechos humanos. Una de las causas del terrorismo, en el caso de Sendero Luminoso, fue el uso de una ideología extremista, la cual fue basada en su totalidad en el maoísmo. Esta fue aplicada desde antes de 1980, mediante el proselitismo por primera vez en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Usualmente era aplicada a estudiantes iniciales de ciclos básicos de esta universidad, tratando de convertir la universidad en un lugar antifascista. Según de Gregory, en su libro publicado en el 2011 en la página 166. Esto ocasionó que más estudiantes ingresaran a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para escuchar estas materias, las cuales no eran usadas para el propósito la cual había sido creada en primera instancia, ¿no? Cambiando sus nombres y lo que aprendían los alumnos en estas clases. Este movimiento iría escalando hasta llegar a varias personas, las cuales se seguirían matriculando en estas clases para lograr escuchar el pensamiento de estas personas que les enseñaban, lo cual llevaría a un acto de vandalismo en el año 1980 en el robo de las ánforas de elecciones de Chuschi, llevando oficialmente a la guerra entre el terrorismo y el Estado como una especie de declaración de guerra. El terrorismo en el Perú entre los años 1980 a los 2000 fue un fenómeno multifacético, con raíces profundas en la sociedad. Sus causas principales pueden agruparse en tres categorías. Dicho sea, problemas socioeconómicos, la marca desigualdad de la pobreza generalizada por la falta de servicios básicos y crearon sus caldos de cultivo para el desconecto y especialmente con zonas rurales y marginales. Segundo punto, deficiencias políticas. Un Estado débil, la falta de representación efectiva y un clima de violencia política facilitaron el surgimiento de los grupos insurgentes. Número 3. Influencias ideológicas. El maoísmo y nacionalismo radica externo a lo proporcionado por las bases teóricas para grupos como Sendero Luminoso y el MRTA. Una de estas consecuencias es la cantidad de personas muertas, creando niños huérfanos y hogares sin ningún sustento económico. Otro de ellas fueron las torres de alta tensión, derivadas, al igual que las instituciones públicas, incendiadas con explosivos, tanto como los coche bombas, y tenemos también el medio de inversiones en el extranjero para el Perú. Bien, señor Daniel, le voy a hacer algunas preguntas respecto al tema del terrorismo. ¿Ok? En primer lugar, ¿en qué lugar usted vivía en la época del terrorismo? Yo vivía a 2 cuadros de la Universidad Mayor de San Marcos, cercado de Lima.
Ok. ¿Y en esos tiempos cuántos años usted tenía? Un, un promedio de, tendría entre 15 y 25 años, porque más o menos así eh, fue la época del terrorismo, un promedio de 10 años. Ok. ¿Y cuál era su profesión o rol durante esa época? Bueno, era estudiante, acabé mi colegio y era, bueno, era estudiante universitario. Ok. ¿Y usted cómo cree que el terrorismo le afectó en esos tiempos o en otros aspectos de su vida? Bueno, en ese tiempo había bastante inseguridad y eso afectó no solamente a mí, sino a todo mi entorno y la sociedad que estábamos eh, en esos momentos viviendo. La mayoría de personas no acababan sus estudios y se fueron a trabajar a a otros países. Fue la famosa migración que hubo abismal de peruanos hacia el extranjero. Por eso que creo que sí, afectó mucho, ¿no? Afectó bastante, creo yo. Ok, muchas gracias. ¿En qué lugar, señora Matilda, usted vivía en la época del terrorismo? En la selva central Pucallpa, Ok. ¿Cuál era la edad que tenía en esa época? 19 años. ¿Cuál era su profesión o rol en la época del terrorismo? En ese tiempo todavía era una hija, dependía de mis padres. ¿Cómo crees que el terrorismo afectó a tus tiempos o prácticamente qué afectó en tu vida? Mis papás tenían ganadería, eran agricultores y ganaderos. El terrorismo entró allá a su ganadería y mataron todo. En un día mataron todos, las cabezas eran por lo menos 50, los de mi papá y de mi abuelita también que ha sido afectada, otros 50. Y mataron así, no quedó nada. Y donde caía mi abuelita sufrió un derrame y quedó paralítica 10 años después de todo lo que pasó. Y mis padres se quedaron en la nada de la chacra, vinieron ya a vivir en la ciudad, pero sin nada. O sea, el terrorismo nos dio pobreza, miseria, hambre. Eso es lo que nos ocasionó el terrorismo a nosotros. Y lo viví en carne propia. Somos 11 hermanos y todos nosotros hemos sufrido mucho, ver a mis padres sufrir porque cuántos han hecho un sacrificio para que tengan su ganadería y para que unos miserables vengan a llevar todo eso o a matar todo. Eso fue mi experiencia y mis papás de ahí quedaron en la pobreza y nosotros de igual manera. Ante todo, muy buenas noches. En esta parte voy a presentarle lo que es la conclusión. El surgimiento y desarrollo del terrorismo en el Perú entre los años 1980 y 2000, particularmente en el caso de Sendero Luminoso, fue el resultado de una convergencia de factores ideológicos, sociales y políticos. La adoptación de una ideología maoísta extremista, propagada inicialmente en entornos académicos como la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, proporcionó una base teórica para la radicalización. Esta ideología encontró un terreno fértil en un contexto de profundas desigualdades socioeconómicas, pobreza generalizada y falta de servicios básicos, en especialmente áreas rurales y marginales. La debilidad del Estado peruano manifiesta en su incapacidad para abordar efectivamente esos problemas y proporcionar una representación política adecuada. Creó un vacío de poder que facilitó la expansión de este movimiento, al igual que otro que es el MRTA. En conclusión, la evolución de Sendero Luminoso, desde el proletarismo académico hasta las acciones violentas amplificadas por el robo de ánforas electorales en Chusque en 1980, marcó el inicio de un conflicto armado que se extendería por 2 décadas, desafiando las estructuras estatales y sociales del Perú, dejando un legado duradero de violencia y trauma en la sociedad peruana. Gracias.